Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. La Cámara de la Pequeña Industria del Guayas junto a la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana CITEC. Agradecemos su asistencia al webinar Protección de Identidades, Normativa en Datos Personales. Nos acompaña Paula Andrea Játiva, abogada por la Universidad de las Américas UDLA y especialista en Derecho Informático y Nuevas Tecnologías por la Universidad Externado de Colombia. Cursó un diplomado de protección de datos personales por la misma institución colombiana. Durante su vida profesional ha trabajado en estudios jurídicos, ejerciendo en derecho corporativo, derecho administrativo y derecho constitucional en instituciones públicas como la Empresa Pública de Gestión de Residuos Sólidos del municipio de Quito y en la Superintendencia de Bancos. Actualmente se desempeña en el cargo de coordinadora legal en la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana CITEC, impulsando aspectos en torno al derecho digital. Muchísimas gracias, Paula, por acompañarnos esta tarde y gracias a todos por su asistencia. Bueno, muchísimas gracias a usted por la presentación. En primer lugar, pues agradezco el espacio que me van a dar para exponerles un tema general, o sea, un tema que nos está preocupando actualmente, como es la protección de datos, ya desde el punto de vista ya de las empresas. Entonces, pues muchas gracias a la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas, y lo que quisiera es que me ayuden compartiendo, me ayudan a dejar compartir una presentación que tengo para ustedes. Quisiera hacer esta capacitación un poquito más dinámica. Entonces, yo les voy a hacer algunas preguntas. Si ustedes, no es necesario, evidentemente, que sepan, solamente que me den un punto de vista de lo que ustedes han escuchado, de lo que tengan conocimiento respecto de la protección de datos. Entonces, no sé si alguno de ustedes, unas dos personas, me quieren ayudar si tienen algún conocimiento sobre la protección de datos o si han escuchado algo de ello. ¿No? Pueden levantar la mano con confianza. No, bueno, entonces aquí va a ser el Perdón, espacio donde... una pregunta. Claro, cuéntame. ¿Usted se refiere en general a la protección de información o de datos Sí, de otra cosa? de datos personales. Cualquier cosa que usted Ah, haya ya, ya, escuchado, ya. si Sí, escucharon que ya, la ley salió, si es cualquier sí, cosa. efectivamente, conocemos que salió la ley, después que salió el reglamento, ¿no? Y en base a eso, pues ya está en vigencia ese bendito reglamento, ¿no? Y que se necesita una autorización del dueño de la información o de los datos para uno poderse transmitir con ellos. Hasta ahí conozco generalmente. Listo, perfecto, sí, está muy bien. Le vamos a hacer un poco más específico aquí. ¿Alguien más que desee tomar la palabra o avanzamos? Entonces les voy a compartir pantalla. Me avisan ustedes si la pueden visualizar, por favor. Sí. ¿Sí? Perfecto. Entonces, bueno, como les había indicado Carmen, yo soy Paula Játiva y les voy a exponer este tema de protección de datos bastante dinámico. Si ustedes tienen alguna pregunta, las podemos hacer al final, o yo les voy a ir haciendo una consulta si veo que el tema se pone muy difícil. ¿Sí? Entonces, bueno, hay dos tipos de... ¿Qué es un dato personal? ¿Ya? Un dato personal es un dato que identifica o hace identificable a una persona natural. En la ley no se especifica exactamente qué tipos de datos personales tenemos, pero hay datos públicos y datos privados, ¿sí? Los datos públicos pueden entenderse como el nombre y el apellido o el estado civil, esto porque tenemos acceso al registro civil y podemos conocer los datos personales de los individuos. Y como datos privados podemos tener la imagen, el número de teléfono, la dirección del domicilio, ¿sí? Previo a pasar a explicarles sobre la ley, tenemos que considerar que con las nuevas tecnologías y con el avance de la tecnología, ahora las empresas tienen una gran capacidad de acumulación de datos personales, ¿sí? Con la ley no quiere decir que antes de eso el Estado ecuatoriano no protegía nuestros datos personales, ¿sí? La Constitución, en el artículo número
en el artículo número 66, numeral 19, expone que se protegen nuestros datos personales. Y en el mismo sentido, en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, existe una acción constitucional que se denomina acción de habeas data. La acción de habeas data lo que nos indica es que nosotros podemos acceder, modificar y solicitar la eliminación de datos que se encuentran erróneos. Eso en base al artículo 49 de la referida ley. Entonces, esto quiere decir que ya previa a la exposición a la vigencia de la ley y a que el reglamento igualmente salga en vigencia, nosotros ya teníamos una garantía constitucional que protegía nuestros datos personales. Y ahora, con la nueva ley y el nuevo reglamento, lo que hace es afianzar la protección de datos, ¿sí? Entonces, bueno, una vez que ya les expliqué este tema de los datos personales y los tipos de datos personales, vamos avanzando. ¿Qué nos establece el objeto de la ley? El objeto de la ley dice que es proteger los datos personales registrados en cualquier base de datos objeto de tratamiento por parte de entidades públicas y privadas. Entonces ustedes se preguntarán, ¿a qué se refiere la ley con este verbo de tratamiento? Entonces, el tratamiento tiene que ver con la recolección, el almacenamiento, la supresión y el uso de los datos personales. Entonces, la recolección se entiende como la adquisición de la información en específica y relevante para un propósito determinado. Entonces, por ejemplo, ustedes recogen datos personales ustedes hacen la acción de la recolección para, mediante un formulario, para tener conocimiento de cuántas personas se quieren inscribir a la Cámara. O ustedes hacen un formulario sobre cuántas personas quieren ser parte de, por ejemplo, eventos como el que estamos realizando. Entonces, esa viene siendo la acción de recolección, que es parte del tratamiento. El almacenamiento, como segunda acción, el almacenamiento es parte del tratamiento, pero el almacenamiento se refiere a cuando yo ya guardo esos datos personales, sea en formularios físicos, como por ejemplo cuando vamos por la calle y alguien nos pide nuestros datos personales para un apoyo de algunas firmas para hacer un proyecto de animalitos, por ejemplo. Entonces, ahí ellos están almacenando esos datos de manera física. Los datos personales en almacenamiento digital ya viene siendo por medio de páginas web o por medio de formularios de Google, por ejemplo, que hacen estos datos personales a gran escala. ¿Ya? El uso se refiere a la acción que voy a realizar sobre dichos datos personales almacenados. Por ejemplo, yo voy a usar estos datos para enviarlos al departamento comercial y que el departamento comercial pueda mandar una serie de publicidad sobre la empresa para la que yo estoy trabajando. O le voy a mandar al departamento contable, voy a circular esos datos al departamento contable para que el departamento, por orden legal, haga la facturación. ¿Sí? Y finalmente, la supresión. La supresión se refiere a la eliminación que es solicitado por la información de nosotros como individuos. Entonces, por ejemplo, yo quiero solicitarle a alguna empresa, como ejemplo, quiero solicitar a una empresa que elimina mis datos porque yo ya no quiero recibir información sobre promociones, publicidades. Entonces, yo le solicito, elimine por favor mis datos. ¿Sí? A eso es lo que se refiere la ley con el tratamiento de datos personales. Ahora, el tratamiento de datos personales no aplica en actividades personales o domésticas. Por ejemplo, mañana ustedes van a publicar una imagen en su perfil privado de Instagram. Pongamos más en temas de aplicaciones, que eso está un poquito más actualizado y ahora que hacemos uso, todos tenemos Instagram, todos tenemos Facebook y hacemos uso de que un amigo de la amiga se tomaron una foto y yo tengo mi perfil privado de Instagram. Ahí eso aplicaría en actividades personales o domésticas. Ahora, si es que yo tengo mi perfil público, yo no podría publicar imágenes sobre otras personas que no me han dado la autorización, porque van a existir otras personas que tengan conocimiento de la imagen mía, que no son parte de mi círculo, ¿sí? En personas fallecidas. En personas fallecidas tenemos una excepción, que es en temas de datos crediticios. Evidentemente, como personas fallecidas, nuestros herederos y cuando nos quedan activos por reclamar, nosotros tenemos acceso a esos datos personales de nuestros familiares. Entonces hacemos que la posesión efectiva, que fue un testamento, bueno, es en general. Entonces, en personas fallecidas no aplica siempre que no sean datos crediticios, ¿sí? Eso es lo que nos excepciona la ley.
En datos anonimizados, obviamente nosotros en un dato que es anónimo no le podemos dar cara. Por consiguiente, no se aplica la protección de datos personales en un dato que sea anónimo. Siempre que si el dato deja de ser anónimo, ya le pongo cara, ahí ya aplicaría el tratamiento, ¿sí? En actividades periodísticas. Los datos personales en actividades periodísticas son de conocimiento público, es de interés público. Por ejemplo, en temas de que, no sé, uno de nuestros concejales o uno de nuestros alcaldes sale estableciendo alguna noticia en el periódico y el periódico señala, tal persona de nombre tal, de edad tal, indicó esto. Eso es de interés público y por ende no aplica en tratamiento de datos personales. En datos que se encuentren, por ejemplo, en bases de datos para desastres naturales, establecidas para prevención e investigación de infracciones penales. En este caso es muy fácil para verificar, por ejemplo, en el temblor del 2016, nosotros teníamos que tener un conocimiento sobre cuántas personas estaban desaparecidas. Entonces, obviamente, no aplica este tema de datos personales, no como protección. Y pues en personas jurídicas. Quería indicarles, la ley establece que no aplica, por ejemplo, ustedes tienen conocimiento que nosotros mediante la página de la Superintendencia de Compañías podemos encontrar cualquier compañía que nosotros sepamos del nombre, quiénes son sus accionistas, quiénes son sus socios, cuál es el representante legal de la compañía. Entonces, no aplica en este tipo de personas, ya que esa información ellos ejerciendo siendo comerciantes, siendo socios, siendo accionistas, en ellos no aplicaría la información. ¿Sí? Ya, entonces los sujetos que participan, ¿sí? Los sujetos en este caso es el titular de la información, que en este caso vendríamos a ser todos nosotros, las personas naturales que contamos con nombre, apellido y toda la información que les acabo de indicar. El responsable del tratamiento es quien solicita la información para su beneficio y el que decide sobre la finalidad del tratamiento de datos. Por ejemplo, un responsable, yo me pongo una compañía, Paula's Club, y yo con esa compañía, bien, y yo recojo datos personales para hacer algún estudio sobre cuántas personas les gustan las donas. Las donas les gustan a todos, entonces va a ser un estudio súper grande, pero al final del día yo voy a recoger todos esos datos, ¿sí? Yo voy a decidir sobre qué fin le voy a dar esos datos, sea el almacenamiento en mi base de datos para un próximo estudio para otro postre, sea para yo circular a otra empresa para que haga un estudio sobre cuántas personas podrían sufrir algún tema de azúcar. Esa es la finalidad que yo voy a elegir como responsable. Entonces, yo vendría a ser, yo como la persona jurídica o la empresa, yo que estoy estableciendo cuáles son los fines de mi recolección, esa es la responsable. El encargado es el que realiza el tratamiento de acuerdo con las finalidades decididas por el responsable. En este caso, por ejemplo, una empresa tiene una contratación de trabajadores. Entonces, esta contratación de trabajadores dice, yo a mis trabajadores les doy un seguro médico, ¿sí? O les doy un seguro de vehículo. Entonces, yo tengo que remitir toda esa información para que este broker de seguros me entregue el seguro de los vehículos, o el seguro médico. Entonces, yo digo que yo cuando recojo los datos personales de mi trabajador, le establezco la finalidad que sus datos serán recolectados también con fines de adquisición de seguro médico. Y yo voy a mandar esa información, yo voy a circular esa información al broker de seguros y el broker de seguros realizará lo que es el tema de la adquisición la entrega del seguro y en general. Entonces, este vendría siendo el encargado, porque yo soy la que responde por los datos, porque yo soy la que los recolecté, yo soy la que los estoy almacenando y yo soy la que voy a dar uso de ellos. Y el encargado en este caso es lo que va a realizar a nombre de la finalidad que yo elegí. Perdón, una pregunta. Cuénteme. A ver, por ejemplo, un broker de seguros, ¿no? Maneja muchas personas naturales, pero él a su vez lo transmite a la compañía de seguros, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo lo tomaría esa parte? O sea, usted me dice que los brokers de seguros trabajan con una compañía de seguros y No, en la los brokers de adquisición. seguros son independientes de la compañía de Sí. seguros. Puede coger cualquier compañía de seguros, pero la información que le dan ciertas personas naturales para que a su vez el broker le tramite una póliza de lo que sea. Entonces, ¿cómo se figura ahí?
Los brokers de seguros tendrían que tener el consentimiento del titular para poder adquirir el seguro que están solicitando. O sea, la persona que recolecta el dato, que vendría a ser el broker de seguros, es la responsable, porque es la que va a elegir sobre la finalidad de adquirir ese seguro. La compañía de seguros viene siendo aparte. Ya, otra pregunta, por favor. Claro. En el caso, por ejemplo, de una universidad, la ESPOL, tiene una Ujú. amplia base de datos de todos los egresados y todo. Se necesita alguna autorización de cada uno porque es una gran cantidad de personas para poder publicarlas, porque hay algunas cosas que ya están registradas, son de dominio público, ¿no? Lo Claro. mismo pregunto por el tema de las cámaras, por ejemplo, la Cámara de Industria, la Cámara de la Pequeña Industria, tiene sus socios, ¿no? Esa Sí. base de datos, ¿cómo se la toma? Bueno, recordemos que, empecemos por parte, la universidad tiene sus alumnos, entonces, ahora, la ley no es para lo anterior, sino rige para lo mismo. Entonces, a partir de ahora, ya se debería tener un proyecto de protección de datos dentro de la universidad que establezca cuál va a ser el análisis que le van a dar a los datos personales, qué datos personales van a recolectar, y de acuerdo a esos datos personales vamos a tener que realizar un aviso de consentimiento. La universidad va a tener que elaborar una política de datos personales en la cual verifique cuáles van a ser las finalidades de la recolección de datos, cuáles van a ser las medidas de seguridad que van a tener para la protección de estos datos, sean estas administrativas o técnicas. Administrativas en la parte del personal que va a tener acceso a esta base de datos, y técnicas si las mismas están almacenadas en bases de datos digitales que estén cifradas, que las personas que tengan acceso tengan usuario y contraseña, eso por parte de la universidad. Entonces, ahora lo que yo sugeriría en la universidad es que empiecen a elaborar ya su proyecto de protección de datos, es un proyecto integral de protección de datos que analice todas las actividades que realiza cada uno de los departamentos que se dedica a la recolección de datos, y después de ello elaborar un registro de actividades de tratamiento, qué tratamientos realizo, cuáles son las medidas de seguridad que tengo que tomar, cuáles son las medidas administrativas que tengo que tomar. Eso por un lado, ¿sí? Y por otro lado, respecto de los socios que me acaba de usted indicar, como le había indicado anteriormente, los datos personales no aplican sobre socios o accionistas que se encuentren en bases públicas. La información que se encuentra en dominio público, ahora con el reglamento, lo que establece el reglamento es que nos indica que los datos personales que yo adquiero en una base de dominio público, que tenga información pública a la que yo pueda acceder, voy a darle yo tratamiento, pero ese tratamiento que le voy a dar yo tiene que compaginarse con el tratamiento para el cual fue publicado en ese dominio público. No sé si me hago entender ahí un poquito o si podríamos hacerlo un poco más ejemplificativo. Yo soy la CENESID, tengo datos de un profesional, usted quiere tomar esos datos de este profesional, usted entra a la CENESID, pone el nombre del señor, saque esos datos y usted dice, estos datos Sí, van a ser utilizados con el mismo fin que para lo que la página de la CENESID fue publicada. sí, pero el tema puntual es las cámaras, donde uno es socio, ¿no? Ujú. Esa base de datos, ¿no? ¿Cómo se la ¿Ya? manejaría? Y el otro tema es de hasta dónde es el alcance, los nombres, apellidos, empresas no, porque ya sabemos el tema, Ujú. pero si es correo electrónico, si es número de cédula, si es número celular, ¿cuál es el alcance Todos. de esa famosa base de datos? Sí, o sea, como le había indicado anteriormente, los datos personales pueden ser públicos o privados. Entonces, el alcance de la información que le soliciten a usted de datos personales puede ser correo, número de teléfono, información crediticia suya como persona natural. Toda esa información se considera como personal. Y en las cámaras, obviamente las cámaras van a tener que manejar un tema, un proyecto igual de protección de datos. Si las cámaras piden de personas naturales o de personas que pertenecen a las cámaras y no son específicamente sus socios accionistas o profesionales comerciantes, van a tener que realizar un consentimiento sobre la recolección de datos que yo estoy haciendo de personas que pertenecen a esas cámaras. Igual en temas de datos crediticios, si usted le piden datos de ingresos o cosas así que sean personales suyos, eso también aplica en protección de datos personales.
¿Sí? No sé si con eso podríamos avanzar. Perfecto, entonces nos quedamos en la Autoridad de Protección de Datos. Entonces, la autoridad, de acuerdo a lo que estableció el reglamento, va a ser una superintendencia. El reglamento de sus disposiciones transitorias nos establece que esta superintendencia se va a crear cuando el Estado tenga el presupuesto para realizarla. No establece específicamente cuándo, esperemos que sea se demore un poquito hasta que todo se establezca en tema de los proyectos integrales de protección de datos y que todos empecemos a realizar lo que nos establece la ley. Ahora bien, el delegado es el auditor de la empresa en materia solamente de protección de datos personales. Y al tiempo es el contacto entre la empresa y la entidad reguladora. La entidad reguladora viene siendo lo que va a ser la Superintendencia de Protección de Datos. Este delegado se encarga de verificar el cumplimiento de obligaciones expuestas en el marco normativo sobre la protección de datos, responde civil y penalmente por incumplimiento y debe tener habilidades como la comunicación, capacidad de análisis, trabajar de forma independiente, trabajar en equipo. Sí, recordemos que nuevamente les indico esto, que el artículo 49 de la Ley Orgánica de Protección de Datos nos indica que el delegado, como viene siendo un auditor en materia de protección de datos personales, responde civil y penalmente por aquellas como las obligaciones que no cumpla el responsable como tal, en este caso viene siendo la empresa. ¿Sí? Con la expedición del reglamento nos indican que el delegado de protección de datos puede ser contratado bajo relación de dependencia o mediante servicios profesionales. Y el reglamento también nos trae cuáles son los requisitos para contratar este delegado, que antes en la ley no nos establecía cuáles eran los requisitos. Los requisitos en este caso es ser mayor de edad, tener título de tercer nivel en Derecho, Sistemas de Información y acreditar dicha experiencia por 5 años. ¿Sí? Otro tema que nos trae la norma ahora, un segundito les sigo mostrándola. Ya, respecto de los responsables y encargados de esto había olvidado manifestarles y es que ahora hay muchas multinacionales, muchas empresas que se dedican el tratamiento de datos personales. Entonces, estas empresas no tienen específicamente aquí establecido el domicilio. Entonces, el reglamento lo que nos establece es que si esta empresa, que si esta multinacional, exige que la domiciliada aquí o no, que no esté domiciliada aquí la empresa. O sea, por ejemplo, yo tengo una empresa que no está domiciliada aquí y hace tratamiento de protección de datos de ciudadanos ecuatorianos, tiene que tener aquí un apoderado especial con visa o residencia para que cuente con facultades suficientes para comparecer en instancias administrativas y judiciales. Otro factor que nos establece el reglamento es los responsables conjuntos, ¿sí? Es cuando dos o más responsables determinen conjuntamente los mismos fines y medios del tratamiento de datos personales. Podría ser en este caso que dos empresas tienen el mismo fin y las dos recolectan los datos para el mismo fin. Entonces, obviamente se tendría que hacer un proyecto integral de protección de datos de cada una de las empresas, pero podríamos ser responsables conjuntos si se parecen las finalidades. Bueno, ya les expliqué este tema de los requisitos del delegado de protección de datos, ser mayor de edad, tener título de tercer nivel y acreditar experiencia profesional de 5 años como mínimo, pero en las anteriores profesiones, que es en Derecho, Sistemas de Información, de Comunicación o de Tecnología. Sí, ahora bueno, les voy a como comentar lo que establece la norma sobre los principios rectores. Este tema va a ser un poco a veces tedioso, pero los principios rectores es la base de la norma. Entonces, los principios nos dicen qué es lo que hay que cumplir a largo plazo, o sea, qué es lo que siempre hay que cumplir y nos indican en qué margen más o menos se analizan las obligaciones que nos va a poner la Superintendencia de Protección de Datos. Entonces, bueno, como primero que la juridicidad nos indica que los datos personales deben realizarse con estricto apego a esta ley, el reglamento y demás normativa. Entonces,
Los datos personales que nosotros realicemos del tratamiento deben ajustarse a lo que establece la ley, lo que establece el reglamento y las próximas resoluciones o actos administrativos que vaya a pronunciarse la nueva superintendencia, ¿sí? La lealtad se refiere a que el tratamiento de datos debe ser leal para que al titular le quede claro que se están recogiendo sus datos, utilizándolos y las formas en las que los datos serán tratados mediante qué medios. Entonces, por ejemplo, el titular, que en este caso es la persona natural, debe tener absoluto conocimiento de qué finalidades van a tener, si es para mercadotecnia, por ejemplo, para cobranzas, para todo lo que se van a todo lo que se va a realizar con ese dato personal. El individuo, la persona natural, el titular, tiene que tener conocimiento de cómo se va a realizar ese tratamiento. ¿Y Una mediante pregunta. qué medio? Claro, cuéntame. Acaba de mencionar usted cobranzas. ¿Qué es lo que Ujú. pasa? El tema de a veces ciertos bancos. Discúlpeme, no le escuché. ¿Aló? Creo que perdí la conexión. No le escucho bien. Bueno, avancemos mientras que... ¿Ustedes sí me escuchan? Sí, sí. Sí, ya, perfecto. Creo que ahí él ya tuvo señal nuevamente. Ya. Sí, sí. Cuénteme. A ver, el tema es que usted acaba de mencionar, el tema de cobranzas, ¿no? ¿Qué es lo Ujú. que pasa? Que hay algunas empresas que se dedican exclusivamente a cobrar, porque hay otras empresas que los contratan para ese servicio, pero se están basando en una base de datos, pues. ¿Eso es legal? ¿Sería a futuro legal o es ilegal? ¿O cómo uno puede reclamar que no lo estén llamando o que no le estén escribiendo? A ver, independientemente de la cartera de la que usted le esté llamando, por ejemplo, en bancos, hablemos exclusivamente de los bancos. Los bancos, por ejemplo, ellos tienen un interés legítimo de cobranza. Entonces, yo mañana voy a adquirir un préstamo para el banco y usted le entrega sus datos personales, sus datos crediticios, el banco le otorga a usted el crédito y usted ya no vuelve a aparecer. Ya el banco ya no le contacta por ningún lado. Entonces, los bancos trabajan con entidades certificadas para cobranza. Entonces, sí son legales. Estas entidades certificadas de cobranza tienen que tener las cobranzas de los bancos. ¿Sí? Estamos hablando específicamente de los bancos. Tienen que tener una autorización de la superintendencia de bancos para ellos realizar las cobranzas que le están realizando. Entonces, la cobranza no viene siendo ilegal. Yo soy de la idea, bajo mi criterio, no muchos abogados ni muchas otras personas que se desenvuelven en protección de datos tienen la idea de ponerlo dentro de las finalidades, pero yo soy de la idea de que sí. Sí, pero igual, o sea, la norma nos establece que igual es un interés legítimo del banco cobrar su préstamo. Entonces, sí es legal. Obviamente no en cantidades eh, eh, como abusivas, no a otros familiares. Recientemente salió, como les había indicado, nos protegía una garantía jurisdiccional que es la habeas data. Salió una sentencia de un señor al que él servía como referencia crediticia de su madre. Entonces, al señor, ya viendo que la mamá no contestaba, el señor le empezaron a llamar a la esposa, a llamar al señor, a todas las personas que lograban comunicarse esta empresa de cobranzas. Y resultó que el señor ganó porque sus datos personales no habían sido recolectados para ese fin, no habían sido recolectados para el fin de la cobranza, habían sido utilizados para el fin de la referencia crediticia. Entonces, en esos casos, ahí sí no aplicaría, nos ampararía el habeas data en ese caso, pero si es directamente usted es el deudor y usted realizó el préstamo, el banco tiene todo el derecho de realizar la cobranza. Perfecto, entonces avancemos. Respecto del principio de transparencia, los datos personales deben ser transparentes, por lo cual la información o comunicación respecto de los actos de tratamiento debe ser fácilmente accesible y fácil de entender.
Esto va de la mano con la lealtad. En transparencia significa que las finalidades dentro del aviso de consentimiento o del contrato se expliquen de manera clara, ¿sí? El principio de finalidad, ¿sí? Todo el tiempo me están escuchando decir finalidad, entonces al fin llegamos, ¿sí? La finalidad es decir las acciones que se realicen con los datos personales, como envío de promociones a WhatsApp, envío de promociones al correo, invitaciones a eventos, todo ese tipo de cosas deben estar dentro de dentro de las finalidades. La pertinencia y minimización. Los datos personales deben ser pertinentes y estar limitados a lo estrictamente necesario. Entonces, por ejemplo, no voy a tener dentro de mi almacenamiento digital o físico datos personales o que no voy a utilizar, ¿sí? O que no les voy a dar a ningún tratamiento. Yo le ponía este ejemplo a uno de mis buenos colegas, le decía yo, es el mismo ejemplo que yo le podría establecer. ¿Por qué usted tiene a alguien en Instagram si no le habla, pero lo tiene ahí? O sea, usted, no sé, sigue a alguien que no es de su agrado de su pareja, por ejemplo. Yo le digo, para qué lo sigue si no le va a dar ninguna funcionalidad? Es el mismo principio, es el de minimización y pertinencia. No voy a tener un dato al que no le voy a dar ningún uso, básicamente. Entonces, eso también nos establece la norma, que debe ser pertinente y minimizado la finalidad para lo que fue recogido y que se esté cumpliendo esa finalidad. La proporcionalidad, de la misma forma, va de la mano con la pertinencia y minimización. Se refiere a que solo recopilaremos y trataremos datos necesarios, adecuados y relevantes. Necesarios en virtud de que sean indispensables para ejecutar las finalidades. Entonces, yo no voy a recoger un dato personal como el estado civil si solamente necesito contactarme para invitarlo a algún evento. Entonces, no me sirve de nada tener un dato personal sobre su estado civil. La confidencialidad se refiere a que el tratamiento debe concebirse sobre el secreto, no debe tratarse o comunicarse para un fin distinto. Entonces, por ejemplo, nosotros manejamos, yo, por ejemplo, en un área legal, yo me encargo en el área legal en los datos estrictamente de los trabajadores de hacer su contrato de trabajo. Y, por ejemplo, el área comercial solamente se encarga de los datos personales de los clientes para enviarles alguna promoción. Y tenemos el área contable, que el área contable solamente se encarga de ejecutar por orden legal la emisión de la factura. Entonces, los mismos datos a los que yo tengo acceso, no le voy a tener que dar acceso al área comercial, siendo que el área comercial no hace nada con los datos de nuestros trabajadores. El área comercial lo que se dedica es tener contacto directo y cumplir las finalidades directamente, pues, con los clientes de la empresa. Entonces, en este caso, eso es más o menos se refiere a lo de la confidencialidad. Lo que también se sugiere en la Ley Orgánica de Protección de Datos como medida organizativa es que tengamos acuerdos de confidencialidad con todos nuestros trabajadores que tengan acceso a nuestras bases de datos personales, sean estas físicas o sean estas tecnológicas. Sí, es muy importante que mañana cualquier persona no obtenga esa base de datos y quiera establecer otra empresa y obviamente llevarse esa base de datos con ella. Entonces hay que tener esta protección de acuerdo de confidencialidad, porque mañana viene el órgano regulador o la entidad y nos dice, ¿sabe qué? Usted está mal utilizando estos datos porque eso no estaba dentro de la finalidad y ahora los está manejando otro responsable. Entonces, sí, en este tema de la confidencialidad va de la mano con las medidas organizativas que nos señala la norma. Respecto de la conservación, sé que los datos personales no deben estar almacenados durante toda la vida, sino solamente el tiempo necesario para cumplir con las finalidades, ¿sí? Por ejemplo, yo no voy a conservar un dato, o sea, lo que señala ahora mismo el reglamento es que la superintendencia nos dará las directrices para verificar cuánto tiempo nosotros podemos tener almacenados esos datos. He conversado con muchas empresas y me dicen, no, es que yo tengo esa base de datos para toda la vida. Entonces no es lo pertinente, ¿sí? Lo que ahora, lo que nos trae la nueva cultura de protección de datos es que nosotros conservemos esos datos y luego, evidentemente, sean eliminados por cumplir el plazo del tiempo para ser almacenados
o que lo revoque el titular, que el titular le solicita a la empresa o al responsable que elimine esos datos personales. Respecto de la seguridad, como les había manifestado, la seguridad va más de un principio en el que nos obliga a tener disponibilidad, integridad y confidencialidad de los datos personales. Entonces, la disponibilidad es cuando yo tengo esas bases de datos esos datos personales en mis bases de datos y yo los tengo disponibles para mí, porque yo tengo acceso y estoy autorizada para tenerlos. ¿Sí? Entonces, siempre hay que cumplir con este principio que es la disponibilidad, que indica que yo tengo disponibles esas bases de datos y que mañana, si la entidad reguladora me los pide, yo los tengo disponibles y tengo la autorización para yo tenerlos dentro almacenados, dentro de mis bases de datos. ¿Sí? La integridad es que estos datos, por ejemplo, tienen que ser íntegros. Por ejemplo, mañana la Autoridad de Protección de Datos me dice, oigan, denme los datos, digamos que estamos en el 2030, denme los datos que usted recogió en el 2023 y estos datos tienen que estar íntegros y el aviso de consentimiento de la misma forma. ¿Para qué finalidades? Y todo lo que establecería para qué estoy utilizando estos datos, qué datos nomás recolecté, para qué, y todo esto es lo que básicamente establece el principio de la integridad. Y pues la confidencialidad, no les voy a volver a repetir, como les había manifestado, hay que tener un cuidado especial sobre los datos personales y de las personas que están dentro de nuestras organizaciones y que tienen acceso a los mismos. Respecto a la responsabilidad proactiva, este principio señala que nosotros como entidades tenemos que tener estos parámetros de cumplimiento que nos establece la ley, que es la política de protección de datos, los avisos de consentimiento, y que todo esto nosotros podamos demostrar que tenemos seguridades como las medidas técnicas en el tema de cifrados, en el tema de que no acceda a cualquier persona, en el tema de que tenemos un antivirus, en el tema que tenemos un protocolo cuando existe algún ataque a nuestras bases de datos y nosotros podamos responder ante eso como una medida de seguridad. Obviamente tenemos muchos riesgos, nosotros no podemos saber cuándo alguien puede acceder a nuestras bases de datos, ni siquiera los bancos tienen esa protección. Entonces, en este caso tendríamos que tener estas medidas de protección y que eso sea visualmente demostrable a la Autoridad de Protección de Datos. Sí, dígame, por favor. Hola Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Daniel Bien, Banco, muchas gracias. te saluda. Qué bueno, me alegro muchísimo. Una consulta, mira, para Claro. poder, y en base a tu exposición, ¿consideras que para poder demostrar la responsabilidad proactiva, una de las herramientas que se puede implementar es la certificación que nos dice el reglamento? ¿O consideras que la responsabilidad proactiva va más allá de la certificación? Sí, o sea, en realidad el principio de responsabilidad proactiva es que nosotros logremos demostrar, o sea, que una vez que la entidad, la superintendencia en este caso, nos pida que nosotros demostremos que tenemos estas medidas de seguridad técnicas y organizativas, nosotros podamos demostrarle. Ahora bien, lo que nos establece el reglamento es que podemos tener una entidad certificadora que nos dé esa aprobación. Sin embargo, los recursos estarían bastante, por ejemplo, en su caso, en el Banco del Pichincha entiendo que podría tener esos recursos para poder certificar a través de una entidad certificadora que cumple con todas estas medidas de seguridad. Hay pequeñas empresas, las MIPYMES, que no tienen una gran cantidad de datos personales y no necesitan demostrar del todo que necesitan todas las medidas que les establezca esta entidad certificadora. Entonces, bajo esta perspectiva, entiendo que sí pueden tener una entidad certificadora, sí les puede dar una certificación de que están cumpliendo con todas las medidas, pero tampoco me parece un requisito, ya desde mi perspectiva, para que nosotros podamos cumplir con el principio de responsabilidad proactiva. Gracias, Paula, muy gentil. Gracias a usted. Perfecto, entonces avance. Listo. Ahora, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales también nos señala categorías especiales de datos.
por ejemplo, en tema de datos sensibles, datos de niños, niñas y adolescentes, datos de salud y datos de personas con con discapacidad y de sus sustitutos relativos a la discapacidad. Hay que considerar que hay muchas personas que piensan que porque son datos sensibles no pueden ser tratados. Sin embargo, la ley nos establece que los datos pueden ser, tener un tratamiento de datos personales cuando el titular haya dado su consentimiento, cuando sea necesario para el cumplimiento de obligaciones, cuando sea para proteger intereses vitales, cuando esos datos ya han sido conocidos por el público, por orden judicial o con fines de interés público. Obviamente hay que establecer que en respecto de los datos de niños, niñas y adolescentes necesitamos la autorización del representante legal, entiendo pues sus padres. Trabajé un tiempo con una empresa en la que recogía los datos personales de los hijos para realizar eventos y para otorgar regalos a los niños. Entonces le pedía a sus trabajadores, deme el número de hijos que usted tiene, el nombre de sus hijos y la edad de sus hijos. Entonces, en ese caso, el padre tenía que autorizar que se dé el tratamiento de los datos personales, sea solamente del nombre y de la edad de sus hijos. Ay. Perfecto. Sí. La ley igual nos señala que tenemos derechos, como les había indicado, y volvemos a ello. Antes nos protegía la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional con el habeas data. He visto más habeas data en temas de instituciones públicas. Hay que considerar que esta ley y este reglamento aplica tanto al sector privado como al sector público. Entonces, lo que nos establece la ley más a fondo es cuáles van a ser los derechos del titular y cómo va a ejecutar el titular estos derechos. Por ejemplo, el derecho a ser informado. Debe tener conocimiento de los fines del tratamiento, el plazo del almacenamiento, los casos en los que puede revocar su consentimiento. Entonces, eso podríamos nosotros incluirle en el aviso de consentimiento o a su vez en la política de protección de tratamiento de datos personales de nuestra organización. Entonces, el derecho al acceso es cuando el titular tiene derecho a conocer de manera gratuita qué datos tiene almacenados el responsable. Y el responsable tiene la obligación de contestar en el plazo de 15 días. Si es que yo como titular de los datos le solicito mañana alguna entidad que me diga qué datos tiene almacenados míos, por ejemplo, más que nada en común a un banco, el banco me tiene que dar una respuesta en 15 días indicándome, de acuerdo al derecho de acceso, cuánta información de datos personales tiene de mí. Respecto a la rectificación y actualización, el titular tiene derecho a obtener del responsable la rectificación y actualización de sus datos inexactos o incompletos. Por ejemplo, más o menos en este caso lo podríamos compaginar con el tema de que los datos personales cambien. Yo me mudé a otra casa, ya no vivo en la anterior casa, llamo al banco y le digo, por favor, necesito que actualicen mi información, ¿sí? Porque yo ya no vivo en esa casa y ahí ya no me van a llegar tarjetas de crédito, tarjetas de débito, estados de cuenta. Entonces, el banco no logra actualizar la información. Ese es un derecho que yo tengo y el banco se demora 24 horas en darme una respuesta sobre la actualización de los datos, que ya lo hice, ya hice el ejercicio, entonces sí se demora 24 horas. Hagan el ejercicio de la actualización si se mudan o si cambian de correo electrónico, si no, la información no la tenemos a la mano y es mucho más complicado. Entonces, ese vendría a ser más o menos el derecho de rectificación y actualización, o si algún nombre de ustedes no está bien especificado, ese también podría ser un derecho de rectificación en su nombre, en su número de cédula, en su edad, siempre que esos datos hayan sido recolectados inicialmente, ¿sí? El derecho a la eliminación, solicitar la eliminación cuando concurren casos como que se haya cumplido la finalidad o se vence el plazo de la conservación. Entonces yo digo, yo quiero poner, como no sabemos cuánto va a establecer los plazos que va a establecer la entidad reguladora, yo digo, yo quiero conservar los datos personales de estas personas 7 años. A los 7 años van a eliminarse los datos personales, o sea, deben cumplir con esa finalidad. Y a la persona a la que le llegan publicidades, promociones, ya no le van a llegar nada, ustedes ya no van a tener acceso a eso porque se ha cumplido el plazo, ¿sí? Podría solicitar eso.
hay que considerar un tema, y es que, por ejemplo, en temas de facturación y en temas, por ejemplo, de trabajadores. Entonces, los trabajadores, yo tengo 3 años para guardar el acta de finiquito, ¿sí? Entonces, por orden legal, yo voy a guardar por 3 años la información del trabajador. Me parece que la ley de régimen tributario interno obliga a las entidades que guarden la información de la facturación por 7 años. Por orden legal, yo no puedo eliminar esa información. Si el titular me solicita que yo elimine esos datos, entonces yo voy a tener que solicitar, o sea, con mi comisión de atención a reclamos que tengo yo en protección de datos personales, voy a indicar por orden legal, no puedo yo eliminar estos datos. Sí, hay que tener mucho cuidado con eso. Otra de las cosas que nos trae el reglamento bastante funcionales es las formas en las que podemos realizar los reclamos, ¿sí? Hay empresas que lo están realizando por medio de formularios, hay empresas que solicitan se haga directamente por correo electrónico, pero el reglamento nos da una luz de cómo se puede realizar el reclamo, cuántos días tiene el responsable, la empresa o la entidad para responder a este reclamo si necesita aclaración, le da un término para que aclare la solicitud y, por supuesto, de acuerdo con la norma, tiene 15 días para responder sobre un reclamo respecto a los derechos del titular. ¿Sí? Aquí establece esto, el ejercicio de los derechos del titular, los responsables podrán requerir aclaración o ampliación de la misma por una sola vez dentro del término de 5 días. El titular deberá aclarar o completar la solicitud dentro del término de 10 días a partir del día siguiente a la notificación del requerimiento de información. Y el archivo de esta reclamación no impide la presentación de una nueva solicitud. ¿Sí? La autorización del titular en este caso tiene que ser libre, específica, verbal o escrita. Yo siempre aconsejo que lo hagan de manera escrita, porque pues de manera verbal tendrán que ustedes tener una grabación de la llamada, entonces mejor escrita, sea de manera electrónica o sea de manera física, que conste, o sea, que puedan demostrar ustedes que tienen el consentimiento del titular. Puede ser obtenida por cualquier medio, objeto que permita su consulta posterior, ¿sí? Casos en los que no se necesita autorización, ahí vamos de lo que nos señaló el señor Carlos, que pueden ser recogidas en fuentes públicas, siempre que el tratamiento que se vaya a dar cumpla con el mismo objeto para lo que fueron publicadas en esta fuente pública, valga la redundancia. Cuando los datos personales deben proporcionarse a autoridades administrativas o judiciales. Si a la superintendencia de bancos mañana les solicitan información sobre el estado crediticio de una persona, la superintendencia de bancos tiene que entregar esa información, trasladando por supuesto el sigilo bancario y considerando que de acuerdo al artículo 10, si no me equivoco, el artículo 10 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, tiene que entregar la información porque la fiscalía o una unidad judicial solicitó la información crediticia de un titular. Cuando la comunicación tenga por objeto tratamiento de datos con fines históricos, cuando sea una comunicación de salud por urgencia, por ejemplo, si yo tengo apendicitis, no puedo hablar y está mi madre allí y ella puede dar toda la información, en ese caso no se necesitaría autorización. Si previo a eso ya me hacen un análisis más profundo, obviamente van a tener que abrir una historia clínica, obviamente van a necesitar mi consentimiento para hacer el tratamiento de estos datos. Y en estudios epidemiológicos, bueno, ustedes tienen conocimiento con el COVID, veíamos todo el tiempo cómo aumentaban los casos, entonces eso se podría señalar como unos casos en los que no se necesita autorización, sino que se filtraba la información de acuerdo a la gente que visitaba pues, los hospitales. Sí, el silencio en ningún caso significa autorización, entonces, por ejemplo, yo le escribo a alguien vía WhatsApp y le ofrezco alguien me pasó sus datos, yo le escribo, le ofrezco mi información, adjunto pongo un link del consentimiento, el consentimiento sobre todas las finalidades que voy a hacer yo, o sea, que voy a cumplir yo con ese dato personal y la persona nunca me contesta, ¿sí? Entonces, eso no quiere decir, o sea, el silencio no da para que nosotros entendamos que me ha dado la autorización a mí para hacer el tratamiento de sus datos personales. O me da el nombre, pero al final del día no concluye con entregarme la información o no concluye con aceptar la política de protección de datos, entonces el silencio no da autorización.
debe hacerse por consentimiento expreso, no divulgarse si previa autorización expresa, solo hacerse por personas autorizadas de la... Y obviamente, como siempre les he manifestado durante toda la presentación, es que se guarde la confidencialidad del mismo. Las obligaciones del responsable y encargado, en este caso, aquí tenemos un error ortográfico que vamos a corregir, perdón. Esto en las obligaciones de manera general, les voy a exponer de manera general las obligaciones del responsable y encargado, que es tratar datos personales en estricto apego a la ley. Eso se ajusta con el principio de juridicidad que les había indicado inicialmente, aplicar e implementar herramientas administrativas, técnicas y organizativas. Esto se ajusta pues al principio de seguridad que les había manifestado inicialmente, implementar herramientas administrativas, técnicas y organizativas. Es que, por ejemplo, en las administrativas, sobre todo, que existan estos acuerdos de confidencialidad, que puedan tener, por ejemplo, cada 6 meses una revisión de cómo se está realizando el tratamiento de datos, si están implementando alguna otra finalidad. De la misma manera, verificar que exista una capacitación constante a los trabajadores sobre cómo se está realizando la recolección y el tratamiento de los datos personales. Ya en las medidas técnicas un poquito más a fondo sobre temas de tecnologías, este tema del cifrado, el tema de si tienen acceso a las bases de datos con usuario y contraseña, si tienen antivirus, si tienen algún tipo de biometría, todo ese tipo de medidas, establecerlas específicamente. Implementar políticas de protección. La política de protección de datos lo que nos va a mostrar es a qué se dedica la empresa, qué tipo de datos personales recoge. Muchas veces en muchas de mis elaboraciones de política de protección de datos incluyo las finalidades en todas las personas, sean estas proveedores, clientes, trabajadores, les incluyo todas estas finalidades. En la política de protección de datos también se debe garantizar que tienen derecho al acceso, a la rectificación, a la actualización, a la eliminación. Sí, eso ya más en el sentido interno de cada una de las entidades. Estas entidades van a tener que implementar un proyecto, o sea, un proyecto integral de protección de datos que tenga una hoja de ruta que establezca desde dónde inicia la recolección de un dato, dónde se almacena y al final del día cuándo se va a eliminar el dato personal. En esta misma hoja de ruta deben establecerse las medidas de seguridad y casi siempre lo que yo sugiero es que se tengan 1 o 2 personas, dependiendo también de la cantidad de datos personales que ustedes manejen, es que se tenga una mini comisión, 1 persona, 2 personas, que se encarguen de realizar, de empaparse, de conocer todo este tema de protección de datos para que puedan dar soluciones a las reclamaciones de protección de datos en todo lo que tiene que ver con los derechos de los titulares. ¿Sí? Utilizar metodologías de análisis y gestión de riesgos. Obviamente esto también se podría realizar con temas de por diseño y por defecto. Por ejemplo, por diseño yo establezco todos los riesgos que puedo tener con mis datos personales, con mis bases de datos personales. Por ejemplo, yo mañana remito toda la base de datos personales a uno de mis encargados para que ellos se encarguen de solicitar hojas de vida a candidatos a trabajadores. Entonces resultó que yo con el encargado, primero no sé el encargado qué tipo de medidas de seguridad tiene para la protección de esa base de datos de candidatos a trabajadores que yo le estoy remitiendo. No tengo conocimiento de las medidas organizativas que tiene y aparte de eso no hago un contrato de encargo, que es lo que yo siempre sugiero cuando yo circulo esos datos al encargado para que él cumpla con los fines para los que yo recogí los datos. Entonces, en este caso, el riesgo pasaría ¿cuáles serían los riesgos si es que yo paso la base de datos a un encargado sin contrato de encargo, sin un protocolo de seguridad, sin saber cuáles son las medidas organizativas que ese encargado tiene? Entonces puede ser que haya un acceso ilegal a las bases de datos. Ese podría generarse como un riesgo. Entonces, ¿cómo gestiones de riesgo? Haciendo el contrato de encargo, verificando el protocolo de incidentes de seguridad,
Obviamente, como les había manifestado anteriormente y como les supe manifestar a Daniel, es que muchas empresas actualmente no tienen muchos recursos para entrar en temas tecnológicos, pero estoy segura de que se puede ampliar mucho la información con lo que estén manejando, con temas de TI, si sus empresas se manejan con bastante como protección al acceso a la información. Si ustedes tienen protección de su información, como la seguridad de la información, y disculpas la confusión, como la seguridad de la información, podemos utilizar estas mismas medidas, ¿sí? La ISO 27001 y las ISOs anteriores nos pueden dar más un panorama más transparente sobre qué medidas de seguridad nosotros podríamos implementar que no se salga de nuestro presupuesto anual, por supuesto. Siguiente. Vulneración a la seguridad de los personales. Hay una vulneración a la seguridad de los datos personales cuando estos hayan sido destruidos, cuando no se encuentren en el formato que sea de utilidad para el responsable. Esto pues vuelve a nuestros principios de disponibilidad, integridad y confidencialidad. Los datos hayan sido alterados o estén incompletos, o el responsable haya perdido el control o acceso de los datos. El tratamiento no ha sido autorizado o sea ilícito. Esas pueden ser unas consideraciones de vulneración a la seguridad de datos personales. Todo esto se ajustaría a que no tengamos unas medidas organizativas y unas medidas de seguridad técnicas que nos puedan ayudar a la protección de los datos personales. Ya, ¿cuándo se finaliza esta autorización? Como les había manifestado, la finalización de la autorización que viene siendo del consentimiento que nos dan para hacer el tratamiento de datos es con el vencimiento, cuando yo entrego el consentimiento para que me suscriban, para que acepten estas finalidades de protección de datos, establezco cuál va a ser el plazo de conservación, ¿sí? Entonces, ese plazo de conservación vence, ahí se finaliza la autorización. O por revocación, que podría ser de acuerdo, como les indiqué, a la solicitud de eliminación de los datos personales, siempre que por orden legal no tenga yo que tenerlos en mi base de datos almacenados por el tiempo que me señala la norma. Sí, como les indico acá, en el evento de existir un deber legal o contractual de mantener los datos personales en la base de datos, los mismos no podrán ser eliminados. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la vigilancia de la entidad de protección de datos personales? Entonces, cuando la entidad lo solicite, se debe poder demostrar que se han implementado medidas apropiadas y efectivas. Esto se ajusta con nuestro principio de responsabilidad demostrada. Eso es básicamente, y aportar las pruebas que se demuestre que el titular nos autorizó para tratar sus datos personales, como les manifesté anteriormente. Es muy importante que el consentimiento se recoja de manera escrita para que podamos cumplir con una de estas obligaciones que podría solicitarnos la entidad de protección de datos personales. ¿Sí? Obligaciones de responsables del encargado. Esto ya creo que les pasé. Ya, la transferencia o comunicación de datos personales, ¿sí? La transferencia o comunicación se puede realizar dentro del territorio o fuera del territorio nacional. En este caso, se necesitaría, en temas de enviar, o sea, transferir los datos personales de manera internacional, se necesitaría una aprobación de la entidad de protección de datos personales. Hay que considerar que muchas de las organizaciones no tienen control sobre qué va a pasar con los datos personales de los ciudadanos ecuatorianos fuera del territorio nacional. Entonces, lo que siempre se maneja también es que esas entidades envíen los protocolos de seguridad y esos protocolos de seguridad deben ser remitidos a la entidad a la entidad de protección de datos personales para que ésta apruebe la transferencia de protección de datos, ¿sí? Obviamente la transferencia, comunicación de datos personales en Ecuador, principalmente en el territorio nacional, se podría realizar de acuerdo a un contrato también, un contrato de transferencia de datos personales, pero en el mismo contrato también se deben verificar que se cumpla con los principios de disponibilidad, de integridad, de confidencialidad y que pues la persona a la que le voy a transferir los datos tenga todas las medidas de seguridad y todas las medidas organizativas técnicas que nos señala la ley para poder
más que blindarnos nosotros mismos, porque obviamente el titular va a tener conocimiento de que han sido transferidos sus datos, pero eso va a estar dentro de las finalidades, ese va a ser nuestro blindaje, por así decirlo, y de la misma forma el contrato que se suscriba. Como les había indicado, la transferencia internacional de datos personales, como sugerencias importantes, les indico que todas las autorizaciones, o sea, los consentimientos deben ser debidamente archivadas y custodiadas para un área que se dedique a este fin, o sea, en una gran empresa, una comisión pequeña, si no, le podría realizar una persona designada para el efecto. Si la autorización es por tiempo determinado, se declara un mecanismo de alerta en la cual pasado este tiempo se borrará el dato personal de la base de datos. Lo que se sugiere es que la información que está siendo almacenada en bases de datos digitales tenga un aviso de que esta información va a ser eliminada, que ustedes tengan constantes alertas de cuándo se va a eliminar esta información, de cómo está el tema del almacenamiento y este tipo de medidas, ¿sí? Y evidentemente realizar un backup de todas las autorizaciones y de la información personal suministrada. Entonces, con eso creo que les doy un panorama general de lo que nos expone la ley, de lo que nos expone el reglamento. El reglamento también nos está hablando sobre la falta de respuesta de muchas de las entidades, entonces nos da como un amplio formas de poner los reclamos ante la nueva entidad. También nos señala que el encargado nos debe notificar en caso de violaciones a la seguridad de sus bases digitales. Eso de manera general. No sé si hasta ahora tengan alguna pregunta.